Benvinguts y benvingudes aquí a un nuevo programa de La Gent Parla. Hoy, como siempre, y es que es así, y es verdad, estoy muy bien acompañado y hoy me acompaña un director y guionista y él es José Mari Goenaga y está aquí en mi programa La Gent Parla. ¿Qué pasa, José Mari? ¿Qué tal estás? Muy buenas, Leandro. Pues muy bien y nada, encantado de estar contigo. Así que a ver qué decimos. A ver qué decimos y a ver qué me cuentas porque tu trayectoria como director, como guionista es espectacular, me encanta, pero tengo que empezar ya con la pregunta estrella que hago a todos mis invitados y a mis invitadas, que es, ¿qué tal pasaste el confinamiento? Sorpréndeme, a ver cómo fue. Pues fue bastante bien, la verdad. Creo que fue bastante peor el post-confinamiento que el Bueno, confinamiento, ¿no? Bueno, hay gente hombre, yo creo que también porque tengo un buen balcón y eso ayuda, ¿no? Pero yo estaba encantado, o sea, a mí, por mí que se hubiese alargado. De hecho, cuando empezamos a esta fase en la que la gente joven puede salir de tal a tal hora. Yo no sé si en Valencia era así, en el País Vasco por lo menos pusieron como horarios de sí. salida y era como un poco, me entró un rollo misántropo total de odiaba a la gente, no quería ver a nadie y me volví a casa. Me acuerdo la primera vez que salí que me volví a casa porque dije, es que no aguanto esto. Pero bueno, así que estaba encantado. En el confinamiento no hice nada especial realmente. Bueno, sí, escribí un tratamiento de un guión que luego se ha hecho y que vamos a, o sea, el guión se ha escrito, no, la peli todavía no se ha hecho, pero se rodará en otoño que viene, o sea que, bueno, para eso me dio al menos. Bueno, lo consideré aceptable y bien, en tu caso. Yo sí, sí, sí. A ver, lo que pasa es que luego el post fue tan chungo, o sea, tan chungo quiero decir, pues todo lo de las mascarillas, Ya. bueno, pues, en el tiempo y ese rollo de tener que ir a los bares y todo el tema el límite de aforo, etcétera, etcétera, era un coñazo. A ver, que es comprensible que sea así, que hay que tomar medidas, pero desde luego, además ayer lo estuve comentando con mi pareja o sea, qué horror todo aquello, o Ya. sea, ¿no? Sí, sí, Pero pero el bueno, confinamiento bien, el confinamiento yo encantado. y yo aquí De hecho, empiezas a preocuparte y dices, o sea, igual es que soy un ser más asocial de lo que creía, pero bueno. Pero bueno, la parte buena es que yo aquí vengo a animarte y vengo a recordar cosillas en tu vida. Por ejemplo, José Mari, ¿qué tal eras de pequeño? ¿Te gustaba, por ejemplo, jugar al pilla pilla de pequeño? Al pilla sí, lo que no me gustaba era jugar al fútbol, lo ¿Eh? cual ya te marca un poco como, no sé, no sé si como el rarito, pero desde luego no es lo habitual. Entonces, sí, al pilla sí, por Vale. supuesto. Al pilla pilla sí, y al escondite no lo sé. Pero años después y hoy en día seguro que te ha gustado la palabra escondite o esconderse porque si hablamos de la trinchera infinita, ¿qué me dirías de la trinchera infinita? ¿Qué me puedes comentar de este Bueno, peliculón? ¿eh? ¿Qué me dirías de este peliculón? Bueno, oye, gracias por lo de peliculón. Realmente, ¿qué te diría? Pues que fue un proyecto. Yo le tengo mucho cariño porque, claro, nosotros habíamos hecho otras dos películas anteriores de ficción, no, otras tres, Laroga y Egunean, Loreak y Andía, y La Trinchera Infinita fue como la primera que hicimos en castellano y la primera que hicimos fuera de Euskadi, en parte, porque, bueno, era una historia que transcurría sobre todo entre cuatro paredes, ¿no? Sobre todo en dos escondites. El primero de los escondites y el pueblo donde transcurría la historia sí que se rodó en Huelva, pero Higuera de luego la parte, Sierra, ¿no? sí, eso es, en Higuera de la Sierra, y luego parte en bueno, en Oyarzun, donde hay unos platos, y bueno, pues por cuestiones de la coproducción, pues tuvo que ser así, ¿no? Pero fue muy bonito también el mezclar equipo del País Vasco y de Andalucía, Sí. ¿no? Y la verdad es que, hombre, al final siempre te rodeas un poco de la misma gente, pero esa fue una oportunidad para conocer a gente nueva, además gente, pues Yolanda en maquillaje, Yolanda y Félix en maquillaje, peluquería, Pepe en arte, gente que normalmente suele trabajar con Alberto Rodríguez y que venían de hacer La Peste, o sea, que era gente con una
bueno, con una experiencia brutal, ¿no? Y la verdad es que yo creo que la fusión estuvo muy bien y nos entendimos muy bien. De vez en cuando todavía nos escribimos, pero Estuvo muy bien, José Mari, más que nada también como también el repartazo, con el gran sí. Antonio de la Torre, Belén Cuesta, José Manuel Poga y el gran actor también que desde aquí le mando saludos, Vicente Vergara. Un breve resumen de ese reparto, ¿qué me dirías? Pues, a ver, que fue un lujo. Sí, por Bueno, favor. a ver, Antonio y Belén, pues yo creo que obviamente, bueno, y Poga también, ¿no? Eran gente que ya tenían una experiencia, pero sobre todo igual Antonio de la Torre. Antonio de la Torre, claro, ya era, yo qué sé, pues un actor que había estado nominado no sé cuántas veces a los Goya, etcétera. O sea, imponía un poco. Además, él es como se mete muchísimo en todos sus trabajos y ese trabajo de inmersión, claro, te obliga a ti también a estar a un nivel, ¿no? Vamos, Claro. él te va a exigir también como director, ¿no? No solo tú a él, sino él está muy enchufado, ¿no? Desde el minuto cero. Eh, y luego Belén, pues también, además Belén había hecho algo de drama, pero sobre todo había hecho comedia. Y ella, yo creo que sí que para ella era una gran apuesta, La Trinchera Infinita, pues bueno, darse a conocer en otros registros, etcétera, ¿no? Y entonces yo creo que había como mucha motivación, tanto por parte de uno, por parte del otro y obviamente por nuestra parte también, ¿no? Antonio estuvo desde el principio en el proyecto, o sea, cuando todavía no estaba la financiación cerrada, le mandamos el guión y él en ese momento estaba rodando otra película de encierros, que era La Noche de 12 años, no sé si la has visto, una película Sí, uruguaya, donde él sí. hacía del que luego fue el presidente de Uruguay, Mújica, y que estuvo 12 años arrestado, secuestrado, no me acuerdo muy bien de la historia, pero bueno, el caso es que estaba rodando en el momento en el que nosotros nos juntamos con él por primera vez, él estaba rodando aquello, ¿no? Entonces fuimos a aquella reunión pensando, bueno, este nos va a decir que no porque viene de rodar una película de encierro, no se Claro. va a encerrar otra vez. Y no, la sorpresa fue que él nos quería avisar, oye, perdonad, gracias por vuestro interés, pero posiblemente no querráis hacerlo conmigo porque acabo de hacer una película sobre un encierro. Es decir, que lo que nosotros pensábamos que iba a ser un hándicap para él Ujú. pensaba que lo iba a ser para nosotros. Y nada, le dijimos que por nosotros no había ningún problema y él también encantado, le había gustado el guión, o sea que ya nos metimos a ello, ¿no? Y Belén llegó más tarde. Con Belén sí que hubo un proceso de casting. Ella nos gustó desde el principio. A mí, sobre todo, me llamó la atención ella en Kiki, la película de Paco León, porque a Y el pesar de que amor era se una hace. sí, y pese a que era una comedia, sí que ahí veías un poco en Belén un registro dramático pues muy a explotar, ¿no? Y nada, hicimos castings, hubo 4 actrices que lo hicieron muy bien y luego hicimos castings también con Antonio y estas 4 actrices y al final quedó Belén que ya estaba en nuestras cabezas desde casi un inicio, ¿no? O sea que y luego el gran descubrimiento para nosotros fue Vicente Vergara, porque no era tan conocido, había hecho algún papel secundario, incluso papeles de reparto, etcétera. Eh, y salió de un casting que hicieron Yolanda y Eva, las directoras de casting, Mm. y nos gustó, nos pareció que tenía un punto inquietante y luego quedamos con él. Me acuerdo además que fue el día anterior a los Goya de Andía y estábamos en Madrid y quedamos con él. Y claro, realmente él muchas veces en algunas de sus películas le toca hacer papeles como muy inquietantes, pero luego le conoces y es todo lo contrario. Sí. Entonces, nos gustó mucho la energía que nos dio y tenía como mucho pueblo, que es lo que necesitábamos un poco de ese personaje. No queríamos que fuese como el clásico malvado pues eso, ¿no? El cliché, ¿no? Del malvado de la guerra civil, sino queríamos que fuese un pueblerino, o sea, Pues tal cual, sí, sí, sí. un señor pues de ese pueblo que obviamente pues la vida le había colocado en un bando claramente, ¿no?
y desde ahí fue el acercamiento. No era un trabajo fácil porque, claro, toda la historia está contada desde el punto de vista de Antonio de la Torre, o sea, del encerrado, ¿no? Entonces, cada vez que salía eh, Vicente, cada vez que salía Gonzalo, es como que se tenía que explicar, pero estabas muy limitado, porque obviamente tú solamente veías lo que se podía ver a través de la mirada Sí. de Antonio de la Torre, ¿no? Con lo cual, el desarrollo de ese personaje Buah. dependía mucho también de lo que te pudiese dar el actor ya de base, ¿no? De que tú le veas al actor o le veas al personaje y entiendas cosas sin necesidad de ser explicadas, ¿no? Y eso Y nos lo casi, dio Vicente. y casi los premios Oscar. Sí, bueno. ¡Uh! Era, ¡Uh! bueno, era la segunda vez un poco que Sí, accedíamos a esa carrera, digamos, porque en el 2015 seleccionaron la película Lorea también para representar a España en los Oscars. Y claro, fue muy diferente porque en este caso, en La Trinchera Infinita, tocó precisamente en el post-confinamiento, es decir, en claro. los comienzos del 2021, es decir, nos eligieron a finales del 2020 y para los Oscars que se iban a celebrar en el 2021. Entonces, en el caso de Lorea, nosotros fuimos a Los Ángeles, hicimos la promoción allí, bueno, pues las cosas que se hacen, ¿no? Normalmente las películas que son seleccionadas por su país para ser representante, ¿no? Pues tienen que hacer un proceso de promoción, juntarse con académicos, inserciones publicitarias, proyecciones para intentar dar a conocer la película. Y entonces, claro, todo eso lo hicimos en el 2015 con 15-16 con Loreac, y con La Trinchera Infinita fue diferente porque fue todo por, pues como estamos tú y yo ahora, ¿no? Claro. Toda la promoción y tal, no hubo viaje a Estados Unidos, con lo cual fue más, no sé si fue más frío, yo creo que sí, pero a la vez también el tema este de las conexiones, digamos, por Zoom, etcétera, hace que la gente se anime más también a reunirse contigo, a tener más entrevistas, porque normalmente todo esto de los Oscar también se utiliza, pues eso, para conocer a agencias de representación de allí. Ellos están muy con el ojo puesto en cuáles son las películas seleccionadas, ¿no? Y están como buscando talento. Luego posiblemente no surja nada, ¿no? Sobre todo si ya no eres nominado a los Oscars, luego se olvidan de ti, ¿no? Ya. Pero hay como un proceso por parte también de la gente que trabaja en la industria por, bueno, juntarse con la gente que en ese momento está un poco preseleccionada, etcétera, ¿no? Muy Y bien. en el caso de La Trinchera Infinita, realmente, pues el tema este de las reuniones por Zoom y tal facilitó para que hubiese más reuniones, ¿no? Que reuniones presenciales. La Sí. verdad que hay muchísima También es historia verdad que y... hay... Ah, no, perdona. que digo que hay muchísima historia y un gran éxito con todo esto, en serio. Muy bien. Bueno, la verdad es que luego miras para atrás y estamos muy contentos, ¿no? Con lo que fue La Trinchera Infinita y con cómo fue recibido. Además, dio la casualidad, ahora que estás hablando de confinamiento, que, claro, porque la película se estrenó en el Festival de Cine San Sebastián del 2019, luego se estrenó en salas, pero llegó a Netflix justo en marzo del 2020, cuando empezó el confinamiento. Entonces, realmente la gente empezó a verla y veía en la película como casi como una especie de parábola de lo que estaba Claro. sucediendo, ¿no? El encerrado en su casa, tal cual. Entonces es como que llegó a las plataformas en el momento adecuado, ¿no? Pero bueno, la parte buena que a la gente le encantó, igual que, bueno, madre mía, tengo que seguir porque aquí la trayectoria, José María, es importante la tuya. Pero también tengo que preguntarte más cosillas. Por ejemplo, ¿te gusta ir de compras cuando tienes un rato Eh, libre? No mucho. A ver, ¿No mucho? sí que me, por ejemplo, ropa y así sí que me gusta comprar. O Vale, sea, más que me gusta comprar, me gusta cuidar la vestimenta, pero claro. luego me da un poco de pereza, la verdad. Entonces, soy muy de arrebatos, o sea, de igual estás mogollón de tiempo sin ir y de repente vas un día y dices, venga, esto y esto, ¿no? Claro. Y algo es para todo Me el lo has año. puesto, me lo has puesto en bandeja, José María. ¿Te gusta comprar ropa? No sé, la marca Cristóbal Balenciaga, por ejemplo, ¿no?
Hombre, yo obviamente no me lo puedo permitir. Tampoco sé si es mi estilo el Balenciaga de hoy en día. Creo que es demasiado atrevido para mí. Eh, ¿Qué pero tal? sí, sí. Bueno, pues Balenciaga ha sido lo que ha marcado nuestro post-confinamiento, porque nos metimos en esto pues, en el 2021, inicios del 2021. Se ha estrenado casi 3 años más tarde, a pesar de que nosotros la serie la teníamos acabada para mayo del año pasado, ¿no? Pero al final, bueno, Disney, que en esto de que tiene que establecer su Claro. calendario de estrenos, decidió estrenarlo en enero. Pero sí, ha sido al final estar acompañando a este proyecto casi 3 años, ¿no? Tengo que Desde... Es... decirte que, ¿Eh? no, que digo, que tengo que decirte que es una calidad brutal. Alberto San Juan, sin comentarios, chapó. Sí, a ver, nosotros te agradezco, ¿eh? Nosotros con Alberto, vamos, estamos encantados, sobre todo porque no era un trabajo nada fácil, ¿no? Para él me refiero. Ya más allá de encarnar al personaje, meterte en su psicología, había otra serie de condicionantes que lo complicaban mucho, ¿no? Por un lado, el tema idiomático, porque Alberto no sabe francés y muchos diálogos eran en francés, entonces durante la preproducción tuvo que estar con una coach, con Patricia, pues aprendiendo, etcétera, ¿no? Todos esos textos en francés. Luego tiene también diálogos en euskera. Cosa que las... porque con el francés, si tú te pones un poco, si tienes los textos más o menos, puedes entender lo que está diciendo, ¿no? Ya si te metes un poco, ¿no? Y si te dan un par de nociones, pues no sabrías hablarlo, pero si repites los textos del diálogo, te lo puedes acabar aprendiendo y sabiendo lo que está diciendo. Pero con el euskera era más un aprendizaje casi musical, ¿no? Nosotros teníamos... Claro, porque además no era un euskera cualquiera, era el euskera de Guetaria, que es de donde era Cristóbal Sí. Valenciaga. Entonces, John, el codirector, tenía un amigo que era de Guetaria y él nos mandaba las frases por audio WhatsApp, se las mandábamos a Alberto, él se las aprendía, nos las volvía a mandar, pero aunque tú estés escuchando a un oriundo, luego cuando lo dices tú es muy difícil clavarla. Entonces ibas como matizándole a Alberto todo el rato, ¿no? Aquí esto lo tienes que unir, Claro. tal, aquí la entonación tiene que ser para arriba, no para abajo. Bueno, o sea, es casi un tratamiento musical, ¿no? Y luego, aparte de eso, estaba el tema de la costura, que obviamente, a ver, si tienes que encarnar al mejor costurero de todos los tiempos, a ver, está claro que Alberto no tenía ni idea de costura, no iba a acabar cosiendo como él, pero sí al menos desenvolverse de una manera que diese el pego, ¿no? Claro, saber algo. Y esto también, pues teníamos un coach en rodaje, también estuvo previo rodaje con otro coach. Y luego el tema del envejecer, porque al final durante toda la serie pasan... Mira, es curioso porque en eso tienen en común La Trinchera Infinita y Balenciaga, que en ambas transcurren como 30 años, ¿no? En el caso José de... Mari, una cosa, eso es cosa mía, ya algo que me he dado cuenta, curiosidad. ¿Hay algún guiño con Ah, la La Trinchera imagen en Infinita. carteles? Dime que sí. No, ¿por ¡Ah! qué? ¿Sabes? Los carteles que salen de la serie, de alguna escena, o el cartel de... No sé, yo lo veo como si fuese un guiño a la trinchera infinita. Pues no, no hay Ahí ningún guiño. con la ranura viendo por ahí. Ah, bueno, lo que pasa es que luego sí que, pero esto nosotros igual hemos sido más conscientes o hemos adquirido más conciencia de ello ya una vez acabado, que realmente Sí, sí sí. que hay puntos en común entre La Trinchera Infinita y Valenciaga, o sea que son dos cosas como muy diferentes, ¿no? Claro. Pero a la vez en los dos más o menos transcurre la misma época, ¿no? Porque La Trinchera Infinita empieza en el 36 y acaba, no, en el 37 y acaba en el 68, y Cristóbal Valenciaga empieza también en el 37 y acaba en el 71, ¿no? Mm. Entonces es más o menos el mismo periodo, pero claro, uno desde un agujero y otro en el París de la alta costura, ¿no? Desde lugares muy diferentes, pero a la vez los dos personajes
comparten o creemos que comparten este punto que yo creo que es un poco a lo que tú también te estás refiriendo igual, este punto del encierro, ¿no? O del personaje que está como mirando desde detrás de la cortina, desde detrás del agujero, ¿no? En el caso de Higinio, el protagonista de La Trinchera Infinita, igual más como algo, un encierro físico, ¿no? Mientras que en el caso de Cristóbal Valenciaga es un encierro psicológico. Lo que pasa que luego ese encierro psicológico también tiene su representación física y en el caso de Higinio también ese encierro físico acaba afectando a su psicología, con lo cual sí que yo creo que sí que comparten, bueno, pues reflexiones, pero no es algo que nosotros cuando nos pusimos a No lo hacer pensasteis. vamos a hacer el reverso de Higinio, ¿no? Por decirlo en cierta manera. Pero sí, sí, al final un poco, bueno, pues el proceso un poco de elaboración de Cristóbal Valenciaga nos ha llevado un poco al mismo terreno, casi inconscientemente, porque nosotros cuando empezamos Valenciaga no sabíamos dónde íbamos a acabar. O sea, había como cuando Disney Plus nos dio luz verde al proyecto, había un planteamiento hecho por Lourdes Iglesias, que luego ha estado en todo el proceso de elaboración de guiones, pues va a ser la etapa parisina de Cristóbal Valenciaga, pero luego teníamos que hacer lo nuestro también, si íbamos a dirigir, entonces era un poco ver desde dónde atacábamos a este personaje, ¿no? Y a lo mejor, pues yo qué sé, supongo que habrá una serie de obsesiones que tenemos que nos han llevado a un terreno parecido en algunas cosas a La Trinchera Infinita, ¿no? Antes estaba repasando nombres. A ver, tú, José Mari, yo, Leandro y Marco. Falta Marco ¿Eh? aquí. Falta Sí. Marco. ¿Qué me dirías de Marco? Bueno, en Marco, yo no estoy como director, está Johnny Aitor, yo sí he estado en el guión, pero bueno, ya queríamos volver un poco también a la fórmula de dos directores. Pues ahora mismo están acabando el montaje. El protagonista es Eduard Fernández. Que le tienes Eh, un poco de cariño porque te dio el premio Goya por ¿Ah, Andia. sí? Ostras, que no Junto, lo sabía. junto con Goya Toledo. Ostras, o igual lo hemos comentado alguna vez y no me acordaba ahora. Si no me Pues no me equivoco, sí, acordaba. ¿no? Creo que sí. Sí, 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 seguro que sí, sí, Sí. sí. Esto seguro que John, John Garaño, que no se le escapa una, seguro que lo sabe. Sí Bueno, que seguro un que premio te John, dio, John y Héctor- Eduardo Seguro, seguro. Hombre, el único Goya que tenemos es ese, o sea Por que eso. sí, sí. Pues mira, curioso. No, yo creo que igual ya lo comentamos en su día, pero ahora mismo lo tenía olvidado. Y pues nada, Eduard entró en el proyecto también hace ya bastante, cuando estábamos con Valenciaga, porque el proyecto de Marco nos ha acompañado, digamos, parece un poco exagerado, pero nos ha acompañado 18 años, porque la primera idea para hacer este documental lo trajo Jorge, un compañero nuestro, ahora ya no trabaja en Moriarty, pero trabajaba aquí y en el 2005 se supo la historia de este falso deportado, ¿no? Un hombre que se había convertido en el presidente de la Asociación de Deportados de España, del Amical de Mauthausen, y él contaba, digamos, desde esa posición, pero bueno, era algo que ya llevaba contando tiempo, contaba su experiencia en el campo de concentración de Flossenbürg, de cómo él había sido deportado, ¿no? Como republicano español y había acabado en ese campo de concentración y bueno, pues contaba toda su historia, ¿no? Y daba charlas en institutos, en ateneos, en casas de cultura, etcétera. Y en el 2005, justo cuando se iba a celebrar el 60 aniversario del cierre del campo de concentración de Mauthausen, que siempre ha estado relacionado mucho con la deportación española, ese campo de concentración, él iba a dar la charla porque iba a ser la primera vez que España o los deportados españoles presidían el acto de conmemoración, ¿no? En ese 60 aniversario y iba a ser la primera vez que un presidente español, en este caso Zapatero, iba a ir
a este homenaje, ¿no? Y con su presencia era un poco una forma de reconocer a los deportados españoles que durante mucho tiempo habían estado olvidados, ¿no? Entonces, todo esto se había ido consiguiendo mucho también con la fuerza de Enric Marco, pero en vísperas de que se celebrase este acto, se descubrió un historiador, sacó a la luz que Enric Marco estaba mintiendo, que él no había sido un deportado y que bueno, entonces... bueno, realmente salió a la luz una vez se celebraron los actos, pero ya Enric Marco no participó en ello porque ya sabían que había esto, ¿no? Entonces, la película cuenta su historia y digo que llevamos 18 años porque al principio nos planteamos hacer un documental. De hecho, Jorge, nuestro compañero, estuvo yendo donde Enric Marco, juntándose con él, viendo un poco qué forma se le podía, bueno, conociéndole para luego hacer el documental, ¿no? Y en un momento dado descubrimos, no voy a contar toda la historia porque es muy larga, pero descubrimos que nos estaba mintiendo a nosotros también, porque Claro. estaba haciendo otro documental con otra gente, un documental que se llamó luego Igbin Enric Marco. Entonces fue después de unos cuantos viajes a Barcelona para estar con él, descubrimos que no, bueno, a lo mejor podíamos haber hecho otro documental, pero en ese momento lo dejamos ahí parado, ¿no? Y luego ha habido como varios episodios hasta que llegamos a la conclusión de que queríamos hacer una ficción, ¿no? Con este personaje. Lo cual es un poco... en el 2014 luego publicó Javier Cercas el libro El impostor, que se basa en él. Y un poco como dice Cercas, es como... Claro, a este personaje a lo mejor no te puedes acercar a través de la ficción, porque es contar su mentira a través de otra mentira, ¿no? Claro. Pero decidimos tirar para adelante y hemos hecho, bueno, pues una ficción. O sea que hemos hecho una mentira sobre la mentira, pero bueno, estamos contentos. Yo creo que Eduard Fernández hace un trabajazo y bueno, a ver Me lo si, imagino, si, si me lo imagino. la acaba bien. Así que veremos. Tú como guionista, lógicamente lo disfrutas aquí. Los guiones los disfrutas y claro, si te vienes muy, muy arriba con los guiones, te puede salir un texto así de grande, bueno, grande, Andía. ¿Qué tal? Sí. ¿Qué tal, Andía? Sí, sí. No, pero no te creas que lo disfruto, ¿eh? Yo ¿No? sufro con los procesos de guión, sufro mucho, sí, sí. De hecho, yo creo que es la fase que más dura se me hace, porque es cuando no tienes todavía nada y tienes que construir, ¿no? Hombre, si es algo que se basa en algo, pues ya es como que tienes igual una cierta base, ¿no? Pero a veces cuando tienes que crear una historia pues como en el caso de Andía o en el caso de Valenciaga, que sí, que tienes datos sobre los personajes, pero tampoco tienes muchísimos datos, ¿no? Ni de cómo eran como personas, ni siquiera de sus vivencias. Entonces, tienes que crear mucho, tienes que fabular mucho y es un proceso largo y duro. A ver, normalmente yo no suelo estar solo en los guiones. En Andía, la primera, de hecho, en Andía fui el último en entrar porque la primera versión la escribió Andoni de Carlos, luego ya entraron Johnny y Aitor, que iban a ser los directores, y luego entré yo, ¿no? Entonces, digamos que en ese caso no estuve yo desde el principio, ¿no? Pero sí, luego en La Trinchera Infinita estuve con Luiso, aunque las primeras versiones las escribió Luiso, luego ya entré yo también. Y en el caso de Valenciaga hemos estado todos desde el principio, ¿no? Pero a mí me genera mucha ansiedad, ¿no? Es lo que se dice la gestión de la incertidumbre, ¿no? Cuando no sabes todavía lo que va a salir o qué vas a tener, ¿no? Yo eso lo llevo fatal. Luego ya las siguientes fases, obviamente también hay incertidumbre, pero ya partes de una base. O sea, todo el mundo tiene un guión y sabe que tiene que trabajar sobre ello, ¿no? Entonces es como que los cimientos ya están puestos. Y, entonces, yo creo que el guión sí que es verdad que luego a lo mejor es una de las partes cuando ya la película está acabada que más satisfacción te dan, porque es como de repente ver que esa película o esa serie la está viendo un montón de gente y tú sabes que eso ha empezado en parte al menos en tu ordenador, ¿no? Contigo Claro, solo, cara a cara, eso es muy bonito. Pero es duro, es duro. Lo que pasa es que también nosotros estamos acostumbrados a dirigir
lo que escribimos. A mí yo creo que se me haría como bastante duro dirigir algo en lo que no he tenido nada que ver. Me refiero a nivel de guión, ¿no? Es como que necesito estar ahí dentro y necesito reflejarme en eso que estamos contando, ¿no? Entonces, eso requiere de un trabajo, ¿no? Bueno. Que te iba a decir que con la película Andía. A ver, Mm. para la gente que no lo sepa, el, el tema de la película y el resultado final, ¿cuál ha sido? ¿De qué trata la película, Andía, y qué se descubrió hace poco, o hace unos años? Ah, sí. Pues mira, la historia de Andía, o sea, cuenta la historia de el gigante de Alzo, que fue una persona que nació en el pueblo de Alzo, que está al lado de Tolosa, en Guipúzcoa, que llegó a medir 2,42 metros. Luego aquí los datos son un poco, hay de todo, ¿eh? Hay en algunos sitios que igual te ponen menos altura, en Pero otros... ya es una locura, ya es una locura. Pero bueno, siempre se ha comentado que eran 2,42 metros. Entonces, claro, es una época en el siglo XIX, justo en la época entre las guerras carlistas, etcétera, donde este tipo de fenómenos de circo, por así llamarlos, pues como que tenían como mucho, bueno, mucho arraigo y mucha aceptación por parte del público, ¿no? Entonces, a partir de un momento Miguel Joaquín Elízegui, que es como se llamaba, empezó a girar, digamos, empezó a ofrecer un espectáculo, bueno, que sería un espectáculo muy simple, porque él al final tampoco hacía nada, salvo dar su presencia, ¿no? Pero la gente pagaba por ello y, bueno, ya no solo la gente de a pie de la calle, sino reyes, etcétera, ¿no? Entonces estuvo con la reina Isabel, con la reina Victoria, bueno, pues sí que viajó por Europa y se convirtió en un personaje bastante popular, ¿no? Entonces, bueno, sí que hay en este caso también como datos, noticias que encuentras, ¿no? De tal día estuvo en Plymouth o tal día estuvo no sé dónde, ¿no? Porque en Inglaterra hizo una gira bastante grande, en París también estuvo bastante tiempo. Pero luego no tienes mucha más información, ¿no? A nivel de su personalidad. Entonces nosotros creamos como una especie de fábula, ¿no? Sabemos que en todos estos viajes le acompañó, o en todos o en muchos le acompañó su hermano, y creamos como una relación entre estos dos personajes, ¿no? Y a nosotros siempre nos gusta, a pesar de que luego hemos acabado, y es una cosa que luego como espectadores no nos gusta mucho, hemos acabado en el terreno del biopic, Sí. sí que intentamos que nuestras películas siempre tengan como un tema, ¿no? O que nos hablen de algo más allá que de lo que es el relato de una sucesión de acontecimientos en la vida de alguien, ¿no? Y en el caso de Andía nos permitía hablar bastante del cambio, porque al final era una persona que no paró de crecer en toda su vida, o sea, por su acromegalia, él siguió creciendo, ¿no? Hasta el día de su muerte. Entonces nos parecía muy interesante el pensar cómo puede vivir alguien esa situación, ¿no? En la que tú posiblemente deseas que eso pare y no para, ¿no? Y nos parecía que era una metáfora bastante interesante del cambio, además en una época donde en el siglo XIX, donde, digamos, estaban chocando el antiguo régimen y el nuevo régimen, y había como un caldo de cultivo bastante interesante para hablar de eso, ¿no? Ya no solo del cambio de una persona, sino del cambio social que se estaba dando en el mundo, ¿no? Y bueno, tiramos por ahí un poco para crear esta fábula, ¿no? Por así decirlo. Y el resultado final, que, bueno, la película acaba como acaba, y el Ah, resultado bueno, sí. en la actualidad es que... Bueno, en la actualidad es que los huesos aparecieron en Alzo. No sé si te estás refiriendo a eso. Sí, O más bien, sí. más bien. Sí. No, claro, durante muchos años, a ver, porque el gigante de Alzo fuera de Guipúzcoa no es conocido, pero para los niños guipuzcoanos, o sobre todo de una zona, es como un personaje bastante llamativo, ¿no? Claro, tú cuando eres pequeño, de repente en la escuela te dicen, no, aquí en el pueblo de Alao vivió un personaje gigantesco, tal, ¿no? Y tú te vas ya enseguida a la mitología. Entonces, la razón por la que John Garaño quiso hacer esta película era porque él se acordaba de haber del impacto que le causó en su infancia eso, y yo también me acordaba. Entonces,
Eso había por un lado, y luego dentro de toda esa leyenda también se decía que los huesos del gigante de Alzo habían desaparecido, que no se sabía dónde estaban, que algunos decían que estaban en un museo de Inglaterra, otros lo ponían en París. De todo, Incluso sí. luego nosotros estuvimos con el antropólogo forense que descubrió, digamos, los huesos en Alzo. Años antes estuvimos con él y él tenía la teoría de que los huesos podían estar en un museo de París, porque había un esqueleto. En ese momento hubo algún otro gigante en España, el gigante extremeño, yo creo, que donó sus huesos a un museo en vida. O sea, este Wow, museo le pagaba un salario claro. de cara a que luego ellos se pudiesen quedar con sus huesos una vez muerto. Uh, Entonces, o sea, en aquella época sí que, bueno, pues entiendo yo que museos antropológicos o lo que sea, pues había esqueletos de este tipo. Y Jesús, es que ahora no me viene el nombre del antropólogo forense, pero bueno, que es muy conocido. Él tenía la teoría de que tal vez podían estar en París. Eso se quedó ahí y luego a los años, ya después de la película, etcétera. Y yo creo que en parte por la visibilidad que le dio al personaje también la película, volvieron a analizar los huesos que estaban en el osario, ¿no? del cementerio de Alzo, que es el lugar donde se quitan, cuando se sacan los huesos de una tumba, se echan ahí, ¿no? Y ahí efectivamente aparecieron los huesos y se reconstruyó en parte el esqueleto del gigante de Alzo. Con lo cual, la película realmente en parte se ha quedado obsoleta, porque claro, ahí se contaba al final que, bueno, no se sabía lo que había pasado con los huesos. Como también si te hablo de Flores, Loreac, ¿qué me dirías? Pues que Loreac yo creo que es seguramente la peli de las que hemos hecho a la que más cariño le tengo. Seguramente también por el momento en el que llegó. Nosotros previamente solamente habíamos hecho una película, Laroga y Egunean, bueno, habíamos hecho documentales y tal, pero largometrajes de ficción, solamente otra, ¿no? Y Loreac en cierta forma era como un asentarse después de esa primera película, pues que obviamente, pues como toda primera experiencia, pues bueno, pues tiene los pros y los contras de lo nuevo, ¿no? Y en Loreac ya era como que te sentías que igual controlabas un poquito más, y esta historia yo sí que la sentía como... O sea, yo empecé a escribir esta historia, luego ya entraron en el guión más tarde Johnny y Aitor, pero desde el minuto uno yo escribí esta historia pensando en qué me gustaría a mí ver en la pantalla de cine, ¿no? Entonces era como una historia, era un drama, pero también mezclaba un poco un cierto misterio y no sé, me gustaba un poco el tono y el universo por el que transitaba, ¿no? Y... y bueno, básicamente fue es el origen, y no sé qué más iba a decir, pero bueno, más o menos eso, ¿no? Que realmente fue una historia pequeña, minimalista, yo creo, en muchos aspectos, pero que hablaba mucho pues de la memoria, del olvido, de un poco del el misterio que pueda haber detrás de recibir unas flores de no se sabe quién, y era Ya. una historia que jugaba mucho también como con espejos, ¿no? Es decir, lo que veías en una de las... porque era eran como un par de vidas cruzadas o tal, ¿no? Y lo que veías en una historia tenía su reflejo en el otro, etcétera, ¿no? Entonces escribir este guión fue bastante divertido. Yo creo que igual es Divertido, ¿eh? el guión en el que más he disfrutado. Y también yo creo que en eso influye que todavía no éramos conocidos y entonces no tienes como el peso este ostras, ¿qué van a pensar o No, no, qué? no esa presión, ¿no? Eso es, tenías Esa- mucha menos presión, ¿no? En cuanto a lo que la gente, porque la gente no iba a tener expectativas con respecto a nosotros en ese momento, ¿no? Entonces eso yo creo que te da como una libertad que luego es una pena, pero en cierta forma igual, no sé si pierdes esa libertad, pero sí que te añade al proceso creativo una preocupación
que en ese momento no teníamos, ¿no? José María, ¿te gusta organizar planes, excursiones, algún aniversario, por ejemplo? Eh, ¿Eres el que pues, organiza tú? no, antes igual sí, pero de 15 años aquí no, pero Claro, antes sí, seguramente que sí, alguna vez habrás pensado, ostras, tengo que organizar esto, claro, en 80 días tengo que hacer esto. sí. ¿Qué me dirías de Mira, 80 pues Egunean? sí, sí, la Aroge Yegunean, que significa en 80 días, y que realmente es una historia que arrancó John Garaño también, pero luego yo entré en el guión, y era una historia de amor entre dos mujeres de 70 años. Y bueno, era una especie, no era comedia romántica, porque no, aunque tenía algunos toques de comedia, pero no era una comedia, pero sí era una historia de amor. Yo creo que es una de nuestras pelis con la que el público más conecta. Igual es de las menos conocidas o la menos conocida, pero sí que la gente que la ve le tiene como bastante cariño, porque bueno, al final no es habitual encontrar este tipo de historias de amor en gente mayor y funcionó muy bien en ese sentido, no en taquilla, obviamente, pero sí que en festivales se movió mucho y tuvo su recorrido, ¿no? Y fue bonito. Es curioso que digas esto de en 80 días, porque al principio la película se iba a titular Ashun eta Maite, que ese era el nombre de las actrices protagonistas, pero luego nos parecía como que ese título dejaba un poco fuera. Hoy en día hubiese dejado ese título, ¿eh? Pero te dejaba un poco fuera el personaje del marido de una de ellas y bueno, pues al final le cambiamos el título y digo que es curioso porque yo creo que después todas las películas que hemos hecho, el paso del tiempo ha tenido mucho peso en nuestras películas, ¿no? Y normalmente han sido periodos más largos, ¿no? Pues en Loreac ya fueron 5 años en total, el tiempo va pasando, hay un personaje que se muere y vemos un poco cómo, digamos, lo que este personaje deja, ¿no? Pues influye en los personajes que se quedan y necesitábamos que pasase el tiempo. En Andía pasan como 20 años, en La Trinchera Infinita como 30, en Valenciaga también. Y ahora en Marco también pasan unos cuantos años. Entonces, en aquella primera experiencia fueron 80 días, pero sí que ese paso del tiempo lo dejamos muy marcado en el título y curiosamente luego ese paso del tiempo es algo que yo creo que se da en todas nuestras películas, ¿no? Sinceramente, ¿sí o no? ¿Te gusta relajarte? ¿Te gusta el silencio? Sí, sí, me gusta, no siempre, pero sí, sí me gusta a ¿Un veces. poco de silencio? Bueno, ojo, y un poco de sintonía también, va bien. ¿A dónde te has ido? Sí, sí. ¿Qué Eh, tal? ¿Qué tal? Qué bonito, qué bonito. Bueno, pues sí. hombre, fue un corto que nos dio un mogollón de alegrías, porque se movió mucho en festivales de cortometrajes, etcétera, y se vio mucho en festivales, y ganamos muchos premios con ese corto. Y además era una época, Borja Coveaga suele decir que él vivió la edad de oro de los festivales de cortometrajes en España, que eran como previos a la crisis del 2008, que había muchísimos festivales y te pasabas, si tenías suerte y el cortometraje era seleccionado, te pasabas el año igual de festival en festival, ¿no? De fruta a fruta. Y ya si tenías suerte, encima si ganabas premio, pues más ganabas dinero, ¿no? Eh, entonces realmente fue un guión que nos gustaba. Luego el rodaje fue muy complicado porque a pesar de que era una historia muy sencilla, teníamos que rodar en un peaje de autopista, conseguimos permiso para rodar en un peaje, pero nos tocó justo un día en el que el tiempo estaba cambiando constantemente, o sea, pero cambiar de sale el sol, se nubla, empieza a llover, viento, o sea, era muy loco. Y entonces, claro, era como íbamos rodando, pero con una sensación. Yo me acuerdo que Rita, la directora de fotografía, decía, oye, venga, rodamos, pero no me hago cargo de esto, porque era muy difícil de controlar, ¿no? El raccord de luz o sea, el raccord o la continuidad de luz, ¿no?
Y entonces, bueno, pues yo realmente acabamos el rodaje diciendo, madre mía, yo creo que hemos rodado algo que no se va a poder montar, o sea, a ese nivel, ¿no? Pero luego, bueno, pues empezamos a jugar en el montaje, tal cual, y bueno, las cosas fueron Y no casando. quedó mal, ¿no? No quedó mal. La verdad es que es un corto agradecido, o sea, yo creo que a la gente en general le gusta y nosotros también nos quedamos contentos, sobre todo porque luego nos dio muchas alegrías, ¿no? Mm. Curiosamente, como 10 años después o 11 años después, en el 2016, hicimos otro corto que se llamaba Renovable, que rescataba a estos dos Correcto, personajes, correcto. que ya estaba menos logrado y tal, pero bueno que era como casi una segunda parte de sintonía. Así que El otro día estaba paseando, ¿sabes? Estaba paseando por el paseo. Y yo digo, va, relajado y tal. Y digo, ostras, ese edificio, a ver. El tercero B era. Era el tercero B. tercero fue, bueno, el primer corto que dirigí yo, bueno, quitando una práctica de, de la escuela de cine donde estudiamos. Y pues también fue un corto que nos dio muchas alegrías. Mm. Yo creo que al nivel de sintonía, este además era como, este fue como el primer corto que hicimos nosotros a un nivel ya semiprofesional, ¿no? Porque habíamos hecho cosas, digamos, en vídeo, bueno, pues hay una casa de cultura en San Sebastián, La Rochene, que te dejaba el material. Hoy en día todo el mundo tiene una cámara y tiene un equipo de montaje, o puede tenerlo, ¿no? Pero claro, cuando nosotros empezamos a principios de los 2000 todavía no era lo habitual, ¿no? Entonces había una casa de cultura que te dejaba cámaras, equipo de sonido, tal, y un ordenador de montaje, y fuimos haciendo cosas y luego con tercero B fue como que dijimos, venga, con esta vamos a pedir subvenciones y vamos a darle a esto un empaque mayor, ¿no? Mm. Y ese empaque también se tradujo un poco en el reparto, que contaba con Mariví Bilbao, con Ramón Aguirre y con Blanca Portillo, que en ese momento tenía mucho, o sea, tenía mucha fama por la serie Siete Vidas, ¿no? Te digas, claro, claro. Y le llamamos pensando, va, no querrá, pero yo creo que ahí al encajo porque quería también, pues en este caso también un poco mostrar otro registro, ¿no? Que no fuese el de la comedia y la verdad es que fue, vamos, un privilegio. Mm. Y después ese corto también funcionó muy bien en festivales, o sea que sí, No, sí. sí. Sí, es que todo te ha ido muy bien en tu trayectoria. Y también, repasando nombres antes, Marco, tú, José Mari, yo, Leandro y Lucio. Sí, Por bueno, nombres aquí. Lucio también yo creo que es como de nuestra trayectoria de las películas o en este caso un documental más especiales, ¿no? Por un lado, por la experiencia que fue conocer y compartir tiempo con una persona como él, ¿no? Como Lucio Urtubia. Y por otro lado, porque, claro, para nosotros fue una apuesta fuerte en ese momento. No era una peli de ficción, pero sí era un trabajo complicado, con muchas recreaciones, Claro. era una historia como bastante dinámica y lo hicimos mucho desde la inconsciencia, porque cuando estábamos en el montaje iban surgiendo cosas con Raúl, nuestro montador también, que se le ocurrían cosas y venga, vamos a hacer esto, tal cual. Al principio no teníamos intención igual de hacer recreaciones, pero te vas como metiendo en mogollón de cosas y dices, o sea, de que no estás como midiendo muy bien el esfuerzo que va a suponer todo eso. Y al final fueron, pues igual, 7 meses de montaje muy intensos. Sí, o sea, fue un trabajo intensísimo en ese sentido, que bueno, que luego también pues dio su resultado y curiosamente es claro, al final cuenta la historia de un anarquista que luego fue, digamos, bueno, su currículum es muy amplio, ¿no? Pero así eh, lo más destacado puede ser, bueno, que fue atracador de bancos y luego falsificador, ¿no? Y llegó a estafar a la Citibank, pues no sé si eran 3.000 millones de las antiguas pesetas, ¿no? Entonces, bueno, era una historia, era un thriller. Luego se ha hecho una peli de ficción que yo todavía no la he visto, que está en Netflix con el Bola, como, ¿cómo se llama el actor? Sí. ¿Ahí Bueno, está? ahora Ballesta, con Juan ¿Con José José Ballesta, Ballesta? está en Netflix, que la dirigió Javier Ruiz Caldera.
Vale, que está. Vale, el rodaje es que sí que viajo donde se han rodado películas y series y tal. Y esta, si no me equivoco, es en Galicia. Pues sí, En sí, se Vigo, rodó en en Galicia, Vigo, sí, te sí, diría. haciéndolo pasar por París, Sí. sí. Pero, y yo no he visto la película, ¿eh? Pero bueno, que es una historia al final pues muy atractiva para también contarse en clave de ficción, ¿no? Y, y no sé, fue una experiencia muy chula porque luego también al tratarse de un anarquista, fue un documental que obviamente se pirateó muchísimo y se veía mucho en Ateneos libertarios, en, bueno, aquí pues en los Gasteches, o sea, tuvo como su circuito alternativo, ¿no? Y Lucio empezó a ir a mogollón de sitios a dar charlas, estuvo hasta en Argentina y en Italia. Lamentablemente Ostras. Lucio murió hace 4 años, pero bueno, ahí ha quedado un poco parte de su legado. ¿Qué te iba a decir? ¿Te gusta el verano? El verano me ¿El encanta, verano te sí, gusta? sí. ¿Te ¿Qué encanta? más? Sí, Pero, a a ver, ver. la época del año que más me gusta obviamente es el verano, sí, ¿Y no te sí. gusta un Esto de... poco también? No puede ser. Algo te tiene que gustar también el invierno, el diciembre, la lotería de Navidad, ¿sí, no? La Navidad sí me gusta, ¿eh? La Navidad sí, Eh, y además es una cosa que nos gusta, no porque hiciésemos el anuncio de lotería hace 3 años o hace dos, ¿no? En el Tú sabes 2020. que es el típico anuncio que espera toda la gente, ¿no? Eres Sí. consciente, ¿no? Y fue, a Joder. ver, para nosotros fue curioso porque nosotros no habíamos hecho un anuncio nunca. De esto que cuando empiezas y intentas, ¿no? Y estás con agencias de publicidad, porque cuando obviamente empiezas haces de todo, no solo pelis y haces vídeos corporativos, tal, pero nunca nos habían ofrecido hacer un anuncio. Y entonces fue curioso porque de repente fue de no hacer anuncios a hacer uno de los anuncios más conocidos del año, ¿no? Y era como por un lado, obviamente nos atraía muchísimo, pero por otro lado era como responsabilidad, ¿no? Y la verdad es que todo fue, porque en este mundo de la publicidad también oyes de todo y oyes que a veces puede haber clientes muy puñeteros o tal, o la relación con la agencia. Y la verdad es que fue todo muy bien, fue muy sencillo. Sí que es verdad que normalmente tú cuando haces una película y tal, luego la acompañas, ¿no? En la promoción, en tal, y como que convives más con ella. Esto fue hacerlo en 15 días, ya lo echan en la tele y ya está, ¿no? Y te olvidas. Pero bueno, fue una experiencia curiosa y bonita. Y bueno, también la ocasión de conocer un poco lo que es el mundo de la publicidad desde dentro, ¿no? Y sí, y que sea el anuncio de la Lotería de Navidad, pues bueno, por ese aspecto navideño, que yo creo que tanto John como Aitor como yo, pues nos gusta, pues estuvo bien. Sí que es verdad que nos tocó en un momento en el que estábamos escribiendo Valenciaga y fue a hacer un paréntesis muy loco, Sí, ya sé. porque estábamos ya Sí, acabando los sí. guiones y de repente parar un mes para hacer este spot. eh, pero bueno, ya una vez Interesante, y tal, ¿eh? interesante, ¿eh? Sí, 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 una vez Sí, porque pasado, fue una experiencia bastante interesante, sí. el otro día me regalaron una cosilla, tengo por ahí y tal. Lo que pasa es que, claro, dije, no, da igual, pero a ver, es muy bonita la camiseta esa, ¿sabes? Porque la compró en Zaragoza, ¿sabes? Pues mira, eso, bueno, realmente yo estuve en el guión de la película, o sea, del cortometraje, pero lo dirigió Aitor Arregui. Y luego, no sé, yo creo que estuve también Sí, yo estuve llevando la producción también de ese corto. Pues fue bastante divertido porque parte de la historia transcurre en los carnavales de Tolosa, que aquí en Guipúzcoa son muy conocidos, o sea, son como los carnavales más emblemáticos, ¿no? Entonces, hay sobre todo el domingo, y igual también el lunes de carnaval, suele haber muchísima gente, ¿no? Salen carrozas, salen... Pero eso es como, no es un carnaval tipo Canarias, sino tal vez en algunos aspectos más tipo Cádiz, ¿no? O sea, pues como con mucha guasa y tal, ¿no? Y entonces nosotros necesitábamos una secuencia
transcurría en el propio carnaval, o sea, dentro, entre Guau. muchísima gente. Y nos lanzamos a rodarlo allí a pelo, o sea, salir el domingo, que estaba aquello llenísimo de gente, con los actores ahí en la mitad. Claro, además, Nagore Aramburu, la actriz, pues bueno, en el País Vasco es una cara conocida y la gente a veces se paraba, tú eres Nagore, tal, Sí, ¿no? Pero claro. a veces estábamos rodando y ella estaba haciendo un personaje. Y además, era un momento en el que tenía que pelearse con otra mujer, bueno, pelearse o había un forcejeo y una discusión, ¿no? Entonces es como que estaba rodeado de gente, claro, y nosotros también con la cámara, y había gente que incluso pensaba que estábamos haciendo como una parodia de un rodaje, o sea, fue como muy extraño porque, claro, Un la poco, fiesta seguía a nuestro alrededor y nosotros estábamos trabajando, un pero poco fue surrealista. divertido. Bien. Mm. Que, a ver, yo siempre lo pienso y lo digo siempre. Qué bonito es Moriarty. Moriarty, Qué bonito es. el nombre, El dices. nombre y la unión de Ah, todo. No, no, te lo digo en serio, lo pienso y lo digo con la persona que hable en ese caso. Siempre pues lo digo vaya, y chapó. claro. Sí, a ver, la verdad es que luego haya gente que le llama la atención nuestro funcionamiento, ¿no? En cuanto a que funcionamos de una manera muy cooperativa, ¿no? Por así decirlo. Mm, Y bueno, claro, haya gente que le choca muchísimo esto tratándose de un trabajo creativo también. Y al principio nosotros yo creo que también dices, bueno, pero a ver, ¿cómo vamos a funcionar en la codirección? Porque luego tú también, pues quieres, al final tú tienes tus inquietudes, cada uno de nosotros, ¿no? Y quiere contar sus historias. Pero es verdad que poco a poco y con los años nos hemos ido como, la maquinaria se ha ido como engrasando, ¿no? Es verdad que también en Valenciaga ha llegado un momento que hemos dicho, o sea, no, no más, sobre todo no más tres directores, o sea, dos directores bien, porque tres directores lo hicimos en La Trinchera Infinita, pero porque se rodó en dos partes y en el rodaje nunca estuvimos los tres juntos, pero sí que luego en el montaje y en la preproducción pues estábamos los tres. Y en Valenciaga otro tanto de lo mismo, o sea, realmente nos dividimos por capítulos y cada uno de nosotros estaba en cuatro capítulos, ¿no? Entonces íbamos muy bien. turnándonos y íbamos rodando por parejas. Pero en la postproducción estamos los tres y a pesar de que nos lo íbamos a dividir por capítulos, pues al final tú quieres opinar sobre todo No. y es demasiado. Tres personas es demasiado. O sea, eso no quiere decir que quien no vaya a estar dirigiendo no va a opinar sobre esa película que se está haciendo. O a lo mejor ha estado en el guión, como en mi caso ahora en Marco, ¿no? Pero sí, yo creo que volveremos a la fórmula de dos. Y lo curioso es que un poco, yo creo que al final me da la sensación de que poco a poco la dinámica del grupo genera como una especie de autoría diferente. A lo mejor no es mi autoría, no es la autoría de Garaño, no es la autoría de Aitor, pero sí la autoría de Moriarty, ¿no? Mm. Que al final somos siempre los mismos los que estamos trabajando y de esa dinámica y de esa tensión de ideas que pueda surgir ahí, ¿no? Es de donde surgen nuestras historias y nuestras películas. Así que no sé, de momento ahí seguiremos. Bueno, películas, cortos, versión original en euskera. Bueno, versión original en euskera o versión española, ¿no? Que has estado por ahí alguna vez. ¿Qué tal en Un par versión de española? veces. Además, me acuerdo una vez que hace poco, bueno, hace poco no, hace ya bastante, pero volví a ver la primera vez que salí en versión española y decía, madre mía, o sea, qué horror. Pero bueno, pues sí, estuve allí con tercero B, luego, o sea, primero con los cortos, con tercero B, con sintonía. Luego, yo no sé si John estuvo también con On the Line o no, pero bueno, yo personalmente estuve con esos dos y luego sí que hemos estado también yo diría que con Loreac, sí, con Loreac, que fuimos Colorea. John y Nagore, el burro por delante, John, Nagore y yo, perdón. Y, y luego también con La Trinchera Infinita, eso es. Y ahí estuvimos. ¿Quiénes estuvimos ahí? Eh, ¿Los tres puede ser? No. los tres, eso es, Sí, porque no ¿no? fue. Sí, Antonio y Belén no estaban, eso es, No, Andrea estuvimos Belén Stone.
Sí, 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 sí. Ostras. ¿Eres familiar? Sí, ¿no? ¿De qué? No, si eres familiar. Pensaba, porque muchas veces me suelen preguntar, ¿eres familiar de Bárbara Goenaga? Y yo no. Bueno, Sí, 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 sí. ¿no? Te puedo hablar de familia, por ejemplo, la madre de Mateo también, ¿no? Te puedo hablar de familias. Sí, mira, Mateo Renama además ha sido el último corto que hemos hecho entre Aitor y yo. Está basado en un... Mira, ha sido la primera vez que hemos hecho una adaptación de una obra literaria. Era un relato de Iván Zaldúa que nos gustaba mucho. Es la historia de un hombre que va a visitar a su madre a la residencia, pero ve que su madre ha perdido la memoria, pero de repente aparece otro personaje que tiene la memoria de su madre, o sea, se da como una especie pues eso, ¿no? De traspaso de personalidad, o por así decirlo. Es un cuentito y la verdad es que costó en el montaje darle forma. Pero bueno, luego nos quedamos contentos, la verdad. Y fue bonito también reencontrarnos con Itziar Aizpuru y María Sumpagoaga, que eran las dos protagonistas de Laroge Egunean, de nuestro primer largometraje. Y fue como reencontrarnos con... A ver, luego han salido más pelis nuestras, pero en este caso eran como las dos protagonistas, junto con Iñigo Aramburu, que había participado con nosotros también en Andía. Entonces, bueno, sí, fue como muy de andar por casa. Fue una historia que transcurre en una residencia y curiosamente la historia que rodaremos en otoño que viene también transcurre en una residencia. O sea que se nos empiezan a repetir las cosas. José Mari, para ti un guión es como algo que le tienes mucho aprecio, ¿no? Como un amigo íntimo, ¿no? Sí. Pues sí, a ver, yo la verdad es que no sé si decirte un amigo íntimo o un enemigo íntimo, pero bueno, sí, desde luego un El nivel de rival, confianza. el rival. Y además, supongo que te refieres al corto que hicimos de amigo íntimo, Lagún Miña en Correcto. euskera. Pues también lo que se cuenta ahí al final no sabes si es la historia de dos amigos o de dos enemigos. Era la historia de dos chavales que se conocen de viaje, ¿no? En un albergue de estos juveniles. Y de esto, ¿no? Que surgen relaciones ahí como muy afectivas y muy intensas, pero luego igual tú vuelves a tu casa y no piensas que vas a volver a ver a alguien y de repente aparece en tu ciudad y es la historia de un tío que no sabe gestionar o que se siente invadido por una persona que ha conocido en unas vacaciones en no sé qué sitio, ¿no? Y esto, curiosamente, es un corto que se hizo para un documental de Lander Camarero que se llamaba What About Columbus, donde proponía a tres directores de tres lugares diferentes, un director indio, un director ¿de dónde era el otro? Era sudamericano, chileno, yo creo, un director chileno, y a nosotros nos proponían hacer una adaptación libre o una lectura totalmente libre de un pasaje del libro del Principito. Oh. Entonces, bueno, pues cada uno de nosotros interpretaba ese pasaje como quería y en nuestro caso dio como resultado este corto que luego nosotros movimos también independientemente al documental. Y sí, yo la verdad, mira, ahí también justo aparecía en un momento dado, aparece porque uno de los personajes trabaja en una residencia de mayores y también aparece ahí algo de ese universo. Antes me has comentado el renovable y ahora no vamos a hablar de Marvel, pero si te digo Supertramps. Joder. Pues ¡Qué mira, guay! Está chulo. Supertramps es la primera, claro, obviamente, el primer largometraje de ficción Qué chulo. en el que participé. No es una producción nuestra, Mm. pero sí de Irusoin con Dibulitún, que Irusoin es con quien normalmente producimos nuestros largometrajes y Dibulitún es una empresa de animación de Guipúzcoa. Y hicimos tres películas. Bueno, Aitor dirigió dos películas, Loop y Cristóbal Molón, y yo dirigí junto con, todas iban codirigidas junto con
con una persona que sabía de animación. Claro, nosotros nos encargábamos más de lo que era pues eso, ¿no? La historia, el ir supervisando el storyboard, luego todo el montaje, la pospo de sonido. Y bueno, pues fue una escuela porque a pesar de ser de animación, yo creo que sí te ayuda un poco a estrujarte la cabeza para saber cómo quieres contar una historia, qué tempo le quieres dar a cada secuencia, etcétera. A ver, eran películas de animación que se hacían con un presupuesto muy bajo y en ese sentido se nota. Pero bueno, sí que han Claro. sido historias bueno, que te han ayudado mucho a aprender y que bueno, que es un reto también a veces llevar a cabo una historia desde la limitación, porque a veces parece como que la animación, como no requiere de un rodaje, parece que se puede hacer cualquier cosa, pero obviamente hay, pues claro, según qué softwares tengas, etcétera, etcétera, pues Claro, puedes depende, claro. una cosa u otra, claro, de repente tú estás planificando y te dicen, tienes que evitar lo máximo posible que el personaje agarre cualquier objeto, porque que agarre cualquier objeto significa que tenemos que programar esto con respecto a esto, tal cual. O sea, hay toda una serie de variables que seguramente si no estás dentro no prevés y obviamente quien vaya a ver la película no tiene por qué estar pensando en eso, pero que suponen como limitaciones a la hora de poder desarrollar la historia, ¿no? Pero eso a la vez, en cuanto a reto que te supone, pues entre comillas, divertido, ¿no? Es frustrante, pero a la vez es, bueno, vale, pero entonces, ¿cómo lo soluciono si no se puede agarrar a algo? Si no, ¿no? Si igual estás haciendo una persecución, no estás haciendo no sé qué, Claro. o, ¿no? Entonces, bueno, sí, fue bastante curiosa esa experiencia. José Mari, con una palabra, ¿cómo me dirías qué tal es o qué se siente ser tú, en este caso, y tú por ahí? Ser ganador en los premios Goya, el Festival de San Sebastián, Festival de... Sí, Festival de Málaga, premios ¿por qué? ¿Qué me dirías? Una palabra, si puedes. No podrás, es difícil, ¿eh? Es difícil. Una palabra, Sorpréndeme. incredulidad. ¿Cuál? Incredulidad en Ah, cuanto a que, o sea, no sé, no te ves, tú al final te ves en tu día a día haciendo tu trabajo y luego piensas en los logros y a veces es como que te cuesta reflejarte en ellos, ¿no? Es decir, por otro lado, orgullo también, ¿no? Es una mezcla de incredulidad y orgullo. Pero bueno, sí que esa incredulidad te lleva también a relativizar, ¿no? Porque al final, sobre todo este tema de los premios, al final hay una frase que a mí me gusta mucho repetir, que no sé a quién se la oí, pero por ejemplo en los festivales, un palmarés o una película premiada no habla de la película, sino que habla del jurado que lo ha otorgado, ¿no? Es decir, esa misma película con otro jurado tal vez no hubiese ganado un premio o entonces... Bueno, yo creo que eso te lleva un poco a relativizar las cosas, ¿no? Tanto si ganas como si no ganas. Es decir, es verdad que al final en el tema de premios más, entre comillas, democráticos, donde participa mucha más gente, ¿no? Como pueden ser los Goya o los Forqué, pues bueno, realmente hay una masa social más grande, ¿no? Que está participando ahí, por tanto, bueno, pues sí que te da un cierto orgullo. Pero bueno, no dejas de relativizarlo también, porque una película no va a ser ni mejor ni peor porque gane ese premio, ¿no? Y obviamente para tu ego y para tu orgullo está muy bien, pero bueno, lo importante es que la gente vea las películas y esto de los premios al final sirve mucho para eso, ¿no? Para lo, conseguir impor- una distribución, para que ver que se estrene, para que la gente se interese, bueno, pues eso. lo importante que te veo feliz y muy, muy feliz, la A verdad. ratos. Y ahora ya tocará despedirnos. Bueno, te has pasado bien, ¿no? ¿Todo bien, todo genial? Sí, 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 muy Me bien, alegro muy un bien. montón. Y ya para acabar, unas breves palabras me gustaría que dijeses para toda esa gente que te sigue a través de tus grandes trabajos en La Trinchera Infinita, en Andía, en Marco, en... Bueno, de todo un poco. Aquí tienes la cámara y hay tus palabras, están ahí.
Pues nada, que muchísimas gracias por estar ahí, por seguir viendo las películas, que espero que cuando una no os guste tanto no os desenganchéis, sino que bueno, esto al final es un camino en el que obviamente va a haber cosas que hagamos mejor y algunas peor. Siempre se hacen con todo el cariño del mundo y queriendo llegar a vosotros y si podemos conseguirlo eso en la mayor medida posible, pues mejor. Pero bueno, que si fallamos alguna vez, que nos lo perdonéis. Y aquí están las bonitas palabras. Es que ricasco, te ha gustado esta, ¿eh? Te ha gustado, es que ricasco. Sí, Y aquí tenemos las bonitas palabras del director y guionista José Mari Goenaga. Muchas gracias, artistazo, ¿vale? muchas gracias a ti, Leandro. Mucho éxito y aquí, en mi programa La Gent Parla, José Mari Goenaga. Un abrazo, campeón. Agur. Agur.